Bueno, sí, creo que es notorio que ha habido muchas coincidencias. A ver, me parece como que un asunto tiene que ver con el tema de la tecnología para producir acuerdos, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer un diálogo entre el sistema político y la construcción de ideas, la construcción de soluciones, que de alguna manera, es decir, los temas de política pública no son una cuestión de expertos, una cuestión de especialistas profesionales, pero son una cuestión de expertos y especialistas profesionales. Entonces, a ese nivel muchas veces encontramos ciertas posibilidades de diálogo y de convergencia que luego no se expresan tanto a nivel político. Y yo creo que esto tiene que ver con, a veces tenemos una tecnología desarrollada para disparar conflictos, pero tenemos que desarrollar una tecnología alternativa para disparar acuerdos, para conseguir resultados una vez que estamos de acuerdo con algo. Azucena nombró un método que se ha usado en otros países, porque en estas cosas no hay que inventar mucho, digamos, hay que levantar un poco la cabeza y mirar, por ejemplo el esquema chileno, cómo procesó las distintas reformas, algunas de las reformas relevantes, estamos hablando del tema de la seguridad social, por ejemplo. Pero yo quisiera hacer énfasis en otra cosa, de los que mencionó Nelson y en una idea que le escuché a Javier, tanto por la idea como por plantearse ese problema, que es respecto al tema del empleo. A veces cuando hablamos del empleo nos fugamos a la discusión sobre el nuevo empleo, la automatización, los sectores dinámicos, el software, los audiovisuales, un poco todo las estrellitas y los fuegos de artificios en esa temática. Pero el problema del empleo en Uruguay, los empleos necesarios, los empleos requeridos que van a colaborar en el proceso de integración social necesario y en la fractura social que estamos viviendo, son empleos de niveles de productividad distintos para los cuales tenemos que tener una política explícita activa. Javier mencionó un instrumento, yo creo que es para reflexionar. Y tiene que ver con el hecho de que tenemos, además, en ese instrumento encerraba otra idea, y es que tenemos que evaluar los activos que tiene el Estado y tenemos que realizar muchos de esos activos para construir fondos, para fundar políticas transitorias. Y la política de crear empleos necesarios, asociados con dificultades, básicamente en los temas de infraestructura, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, por decir, a ver, voy a improvisar, me fui del programa, discúlpenme, pero esto lo digo desde el punto de vista ciudadano. Si uno mira una ciudad como Montevideo, con el per cápita que tenemos, y no es la única, hago una reflexión centrada en la capital, y no es una crítica al intendente, no lo tomemos en código político. Es una ciudad que luce destruida, es una ciudad sin veredas, las fachadas están rotas, tenemos espacios de la ciudad totalmente. Hay mucho para hacer en materia de infraestructura con trabajos distintos que tenemos que desarrollar y quizás hay muchos obstáculos regulatorios para que esas cosas ocurran. Tenemos que tratar de levantarlos porque tenemos que crear empleos necesarios en lugares con actividades productivas, con trabajo, no de ingenieros o de estudiantes de educación terciaria. Eso lo necesitamos ahora, en los próximos años, y eso es posible que no se cree solo sin una política activa. El tema de la negociación salarial tiene que ver, pero no es el único. Por eso creo que ahí tenemos que pensar creativamente nuevos instrumentos. Muchas gracias, Marcel. Bueno, hay varias preguntas que a veces van dirigidas a uno en especial. Yo en realidad voy a tomar el espíritu de lo que veo como preguntas y lo voy a reunir en una pregunta final para que cada uno tenga 2 minutos y estemos terminando en tiempo. Y bueno, seguramente a alguno le quedó algo para decir, usa los 2 minutos para eso, pero yo voy a tirar un disparador. Y en realidad, a veces lo veo y digo, es bravo en el espíritu de la búsqueda de acuerdos, pero está claro que el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que trabajar en mejorar la seguridad. Van 10 años, es la principal preocupación de los uruguayos de hace más de 10 años. Va a tener que trabajar en aumentar la infraestructura. Hay mucha obra que está prevista para ahora y que va a empezar ahora o que va a empezar en el próximo periodo por el sistema de participación pública-privada, tanto en infraestructura vial como educativa. Va a tener que trabajar en educación, va a tener que trabajar en temas de asistencia social, va a tener que trabajar en vivienda para hogares pobres. Todo eso es plata. Y además hay un déficit que está en torno hoy a 4,5 puntos del producto,
que es persistente, con lo cual hay que atacar. O sea, hay que hacer mucha cosa nueva y hay que bajar el déficit. Se han referido mucho en esto. Pero a su vez, cuando se habla de cómo bajar el déficit, unos dicen, bueno, hay que ahorrar, y otros dicen, ahorrar es una ilusión que no se puede. Otros dicen, no, hay que renunciar a aumentar impuestos. Y otros dicen, bueno, pero aumentar impuestos genera más recesión y la gente no puede pagar más impuestos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué le van a decir a los dirigentes políticos que asesoran? Doy esos minutos para ustedes. Alfi. En primer lugar, yo no... Perdona, Lito, y tratando de buscar puntos comunes de acuerdo. Puede ser, digo. En primer lugar, yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justo término. Discúlpame un segundo. Sí. Macri subió el gasto, no lo bajó. Vamos a empezar por el principio y así terminó yendo. La famosa ley de ajuste móvil de reparación histórica de los jubilados le costó lo que le costó. Más allá de eso, y bajó impuestos. O sea, eso... más allá de eso, yo coincido plenamente acá hay un tema de... A ver, tiempo atrás el empleo todavía era mucho más manual, cada vez es menos manual. Por lo tanto, el tema de la educación, ¿sí? No hay forma de insertar a nadie, como decía Marcel, no hay forma de insertar a nadie si no miramos ese tema de verdad, y de verdad a largo plazo, porque no tiene ninguna habilidad. Entonces, el tema del empleo no es un tema solo del salario, ni de la flexibilidad en las categorías, ni de otras cosas que dicen, bueno, contratos basura, etc. Eso puede ser marginal. Lo relevante de largo plazo ahí es el tema de la preparación de las personas y el tema de las regulaciones. Porque hay un tema clave que es cómo liberamos recursos del sector privado y cómo crecemos. Después, es mentira, para mí es mentira, digo, yo no creo, yo creo que sí se puede bajar el gasto, a corto plazo, no hay ningún problema en mandar una ley y decir, miren, los topes presupuestarios eran tantos, son tantos menos. Se hizo, se hace, no puede ser que no se haga, no puede ser que no se pueda desindexar la economía y entonces estemos todos atados de pies y manos a endogeneidades. Hay algunas constitucionales, está bien, pero hay otras que no son constitucionales y que son legales, ¿sí? Sobre el tema de la infraestructura, que es el tema clave y el tema de crecimiento, bueno, yo creo que estamos estancados porque no conozco ninguna función de producción donde se destruya empleo y estemos creciendo. Yo no sé, capaz que hay alguna función de producción con empleo negativo, con caída del empleo, que el país crezca, pero bueno, no sé. Pero más allá de eso, el tema de infraestructura, hay mecanismos, bueno, sí. Yo creo que hay que ir por la sencilla. Las PPP han demostrado ser de una ineficiencia y de un costo sideral. Yo he hablado con algunos evaluadores de organismos internacionales, ya se dan cuenta que el costo implícito, de la tasa de interés implícita all-in de la PPP, triplica prácticamente hoy a la tasa que nos cobraría un organismo internacional como el BID u otros de largo plazo, con lo cual en el mismo plazo que nosotros solo pagamos intereses y además dejamos al próximo gobierno atado de pies y manos, a los próximos atados de pies y manos, porque le dejamos el flujo comprometido, podemos pagar intereses y capital, y como se hizo en algún momento y no es una restauración, sino es un mecanismo normal, se puede medir el déficit con y sin determinadas inversiones en infraestructura, con y sin. ¿Es cierto que es deuda? Es deuda, ¿cómo no? Sí, es deuda. ¿Es déficit? Sí, señor, es déficit. Seguramente sea mayor crecimiento futuro y menor deuda futura. Entonces, por ahí viene la mano, de qué es lo que hay que hacer y hay que hacer rápido. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero hay que tener la voluntad para hacerlo. Y sin la voluntad para hacerlo y escondiéndonos de que bueno, que no se puede, que el Uruguay, que esto, que lo otro, no lo vamos a hacer. Y como siempre, al final, si no lo hacemos, el mercado lo termina haciendo. Y cuando lo hace el mercado solo, lo hace bastante a lo bruto y las cosas quedan bastante mal paradas. Muchas gracias, Alfi. Azucena.
A la pregunta de cómo hacemos para mejorar el déficit fiscal y implementar propuestas que todos tenemos, la respuesta es la misma que ya di. O sea, el camino que elegimos es a través de un gasto más eficiente. Agrego a eso, y ahí estoy convencida que se puede hacer, comparto la línea del hito, y realmente, Javier, yo creo que aún el primer año de gobierno, y aún sin ley, nosotros prevemos, y por acá está el doctor Ferrés, que está trabajando en una ley de urgente consideración para hacer los primeros 90 días, pero aún sin ley, para bajar el gasto hay que gastar menos. Y hay temas que no requieren de ley y que se puede hacer. Y creo que desde el día 1, y trabajando con Lito, lo vimos de esa manera, que es posible reducir el gasto. El segundo punto, además, es la reasignación de recursos. Tenemos un presupuesto abultado, hay espacio para reasignar recursos. Y ahí recuerdo en la rendición de cuenta 2016, cuando faltaba 112 millones de dólares, el gobierno necesitaba en su presupuesto 112 millones de dólares de gasto, y en un presupuesto en donde esto implicaba menos de un 1%, no se pudo reasignar los recursos, no se pudo buscar en todo ese presupuesto 112 millones de dólares, que eran menos del 1%. En ese momento no gustó mucho, que yo dije, se hizo un cálculo de servilleta, se sumó, se restó, más crecimiento, menos gasto por acá, llego a los 112, ¿cómo lo saco? Más impuestos. En ese momento fue la tasa consular y los juegos de azar. Yo creo que esa es la lógica que tenemos que evitar. Hay que ir a fondo con los gastos, con la eficiencia, que lo que se gaste llegue al paciente, llegue al alumno, que no quede perdido por la mitad. Con respecto a las PPP, ahí yo tengo una discrepancia con el planteo de Lito, y nosotros creemos que puede ser un instrumento adecuado, que no está bien hoy. La ley tiene una cantidad de eficiencias y en eso estamos trabajando, y en la agenda se detalla bastante de cómo eliminar la superposición de garantías y una cantidad de cuestiones para hacerlo más expeditivo y más barato al final, que es lo que importa. Finalmente, un punto muy, muy breve con respecto al empleo. Sin duda que la mayor preocupación hoy es la destrucción de puestos de trabajo que hemos tenido de 2014 a la fecha, casi 50.000 puestos de trabajo. Y ahí nosotros lo que proponemos en la agenda, no me detallé hoy en la parte de educación, pero que es fundamental, y en eso comparto lo expresados por los colegas, ir a otro tipo de educación. Y ahí uno de los puntos que proponemos es una educación dual, en donde se combine la educación en el aula con la educación en la empresa. O sea, que se eduque para lo que realmente se está demandando en el mercado laboral, en las distintas actividades. Gracias. Javier. De dirigentes cristianos de empresas, no puedo menos que invocar al apóstol Tomás, que dudó de la resurrección de Cristo y puso sus manos en la llaga. Cuando escucho algunas cosas, permítanme, no soy Tomás ni mucho menos, dudar y ser incrédulo de algunas cosas que estoy escuchando. Hay que tener en cuenta que el escenario externo viene bien por el lado global, pero viene complicado en el lado regional y puede precipitar cosas y anticipar tiempos. Quizá, ¿por qué no?, al propio 2019. Quizá cuando el nuevo gobierno asuma ya hayan pasado cosas en 2019 que hayan puesto las cosas en su sitio. Y como bien decía Lito, y es una cosa clarísima, es una regla de oro, es inexorable que cuando hay ajustes pendientes, ajustes fiscales, de precios relativos, los ajustes tarde o temprano se hacen. La cuestión es si el diseño lo elige el gobierno a cargo o si lo imponen las circunstancias. Y siempre es preferible que lo haga el diseño, el gobierno a cargo, porque va a ser menos doloroso, va a tener menos costos sociales y va a ser más eficiente desde el punto de vista económico. Gracias, Javier. Fernando, Isabela. Bueno, gracias.
Simplemente algunos puntos. Creo que el tema de educación para el empleo y la necesidad de políticas específicas, mientras tanto, es fundamental. A ver, en un estudio prospectivo que hicimos de la posibilidad de cuáles son los sectores que van a generar demanda de empleo en las próximas décadas, tenemos que básicamente son dos grandes agrupamientos. Uno que es todo lo que son servicios públicos, salud, educación, cuidados, y otro que es lo que llamamos transversales tecnológicas, telecomunicaciones, servicios profesionales, demás. Cuando uno mira el promedio de años de educación de los trabajadores de esos dos complejos hoy en día es más de 12 años, es decir, son trabajadores con educación terciaria, mientras que el promedio de los trabajadores en Uruguay tiene poco más de 10 años de educación. Entonces hay un desfasaje ahí que sin duda hay que cerrar. Entonces, por eso creo que lo que decía Marcel es muy importante. Hay que hacer políticas específicas de empleo mientras tanto, porque la persona que está perdiendo hoy en una tienda que cierra no va a poder trabajar en una empresa de software. Eso es un hecho claro y, por supuesto, hay que manejar las dos cosas. Sobre el tema de infraestructura, creo que se han hecho muchas cosas. Está claro que todavía falta, pero quiero mencionar solo algunas. La transformación de la matriz de generación eléctrica es una cosa única que pone a Uruguay en el primer nivel en el mundo. Las inversiones en telecomunicaciones, todo lo que es la fibra óptica, pone a Uruguay en situación de avanzada. Eso es infraestructura y además es infraestructura del presente y del futuro, que tiene un valor especial. Y se están haciendo un montón de obras en ruta, realmente hay un montón de obras en marcha y se han inaugurado muchas y van a haber otras. Y vamos a terminar el periodo con una estructura básica de ferrocarril en funcionamiento, lo cual va a ser la primera vez que pasa en Uruguay en muchas décadas, ¿no? Con el troncal hasta Paso de los Toros, pero también hasta Rivera y hasta Salto Grande. Eso ya está reparado y en funcionamiento. Creo que eso es muy importante. Y quiero mencionar también que cada año se transfieren a los gobiernos departamentales más de 500 millones de dólares al año para obras también de infraestructura, todo lo que es la caminería, todo lo que son obras de consolidación urbana. Creo que eso también es muy importante. Estamos en niveles récord de transferencia a los gobiernos departamentales, también para que vuelquen en eso. Me parece que ahí también hay otro punto importante. Gracias. Gracias, Fernando, Isabela, Marcelo Bellán. Bueno, sí, yo creo que con matices todos hemos coincidido en el tema del necesario reordenamiento fiscal, ajuste fiscal. Creo que se ha hecho énfasis en la racionalización del gasto público, lo cual hace sentido. Esto seguramente va a requerir bastante sintonía fina y mucha información. Y acá, sin duda, hay una asimetría entre el gobierno, que de alguna manera busca mantenerse en el próximo periodo, y los partidos de la oposición, porque el gobierno en funciones lleva 3 periodos y estar sobre toda la información pública para gestionar y para hacer esta sintonía fina seguramente va a requerir de un periodo previo. Pero sin duda que una etapa de austeridad pública es la señal global que el país necesita para poner esto como en el centro de la agenda, porque la estabilidad para el crecimiento duradero es fundamental. Está claro que del menú de ese ajuste y del tema de la competitividad, que a veces se mezcla, deberíamos descartar el instrumento de tocar precios de a uno, de ir eliminando impuestos de aquí o eliminando impuestos de allá, perforando por aquí, perforando por allá. Es malo que los servicios públicos tengan un precio alto en Uruguay, pero ese precio informa de algo, informa de la eficiencia con la que los producimos, informa de que el gobierno requiere recursos fiscales a partir de las tarifas públicas. Es mucho peor, muchísimo peor, y miremos para el otro lado del río, que los servicios públicos estén regalados, que transmitan una información falsa, que hagan una asignación incorrecta de los recursos. Al fin y al cabo, la energía es un recurso escaso y tiene que costar. Y está bien que cueste porque es la información. Eso no desdigo todo lo que hay que hacer en materia de eficiencia y en la mejora de la competitividad, que tiene que ver mucho más con el restablecimiento de precios relativos. Pero no podemos aplicar medidas expansivas fiscales en este periodo. Tienen que ser medidas contractivas. Si no son necesarios impuestos, mejor. Si recuperamos el crecimiento y la racionalización del gasto alcanza, es lo ideal, porque estamos realmente con una presión fiscal alta. Pero como la prioridad es la estabilidad fiscal, lo que decimos en el programa es que no deberíamos prometer
que eventualmente tengamos que incrementar impuestos. Ese es un matiz. Y sobre una cuestión, digo, también tenemos que tener un menú pronto, un menú de crecimiento, un menú del 3 para el 4%, y ese menú del crecimiento es recuperar las condiciones de inversión. Y recuperar las condiciones de inversión es volver a tomar el timón sobre la inserción internacional. Tenemos enormes oportunidades, gigantescas oportunidades como país pequeño, con el stock, con el acervo de recursos que tenemos, humanos y físicos, ¿sí? Y hay oportunidades, el mundo está en otro lado, tenemos que tener una política asiática deliberada, tenemos que estar en los mercados que compran las cosas que nosotros vendemos con otra presencia. Lo sabemos, lo sabe la oposición y lo sabe el gobierno, ha hecho intentos en esa dirección. Tenemos condiciones para tener relaciones mucho más profundas de las que tenemos que realizarlo. Todos los días vemos noticias con Japón. Japón esto, Japón aquello, pero no terminamos de cerrar. Hay que cerrar. Y eso implica tomarse en serio la agenda de la famosa restricción de la 3200. Eso tiene que ser un objetivo nacional. Nos tenemos que poner codo con codo, ir a hablar con Argentina, ir a hablar con Brasil. Ellos tienen reformas comerciales pospuestas. O pasamos al modelo de la Unión Europea de Libre Comercio, o Uruguay toma el Estatuto de Chile en el Mercosur. Tenemos que estar dispuestos, tenemos que tener una segunda carta. Y esa carta es la carta del crecimiento, porque una economía pequeña, si no se abre y no profundiza su internacionalización, no vamos a tener, disculpen que sea tan reiterativo sobre esto, pero es que la agenda del crecimiento pasa sobre esto y tenemos que tener una agenda de crecimiento. Muchas gracias, Marcel. Bueno, muchas gracias a todo el público. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas agradece a los expositores, a sus respectivos sectores políticos que han permitido que se haya podido realizar este encuentro, a los patrocinadores que hicieron que la actividad sea posible. Y más allá de acuerdos y discrepancias, es muy bueno que Uruguay mantenga la capacidad de diálogo y de encontrarse todos. Uno a veces quiere encontrar acuerdos, pero también es bueno que cuando hay discrepancias igual se puedan plantear en una misma mesa, se pueda conversar, se pueda intercambiar y después los partidos políticos se articulan y logran los acuerdos que sean posibles. Ojalá que sean los mejores acuerdos, los más amplios y los más beneficiosos para el país. Muchas gracias a todos.